Porque el universo, o sea, el adult animation es algo que yo personalmente consumo, si bien tal vez en el orden occidental todavía, digo, se está cada vez consumiendo más el formato, ¿no?, de adult animation, más allá del universo asiático que hace años que tienen una cultura y de producción y de consumo. Y me pareció un desafío, me gustan mucho también los desafíos y bueno, y en realidad la pregunta sería ¿y por qué no? ¿Viste? Alguno que me lo pregunte, ¿y por qué no? Digamos. Pero bueno, es verdad que si algunos me decían y uno mira hacia atrás, es verdad que no hay antecedentes en nuestra historia del cine argentino y latinoamericano, y bueno, también eso fue una motivación, más allá después de lo que implicaba como desafío, lo que implicaba como desafío, sobre todo porque es una película que la estética que elegimos no es hiperrealista, pero es realista, entonces, y al ser un thriller, un drama, el mayor desafío era que alguna vez me planteé con Fer y dije, lo importante es que el día de mañana cuando alguien se siente a ver la película, a los 10 minutos se olvide de que es animada. Eso significa que la historia, que el guión, ¿no?, que uno puede empatizar con los personajes, meterse, agarrarse, y bueno, ese creo en lo personal, bueno, después yo estoy satisfecho porque siento que eso pasó, digo, que la historia tiene la potencia para en algún momento olvidarte del formato, más allá después si te gusta o no el cine animado adulto o más el vivo, digamos, ¿no? Pero bueno, ese fue el desafío. Mi nombre es Susana Salerno. ¿Cómo fue la organización de la producción y las dificultades relacionadas con la animación también? ¿Y por qué blanco y negro? Bueno, la verdad que la producción, cuando digo que fue una película que fue un desafío en su origen, fue por muchas variables, digamos. Una era hacer una película de animación de 100 minutos, un thriller, un drama, es como, bueno, uno miraba, no había antecedentes, entonces eso ya disponía el concepto del desafío. En relación a la producción también, porque es una película independiente, es una película que nosotros sabíamos que para poder sacarla adelante en el tiempo que teníamos, con los recursos, tuvimos que innovar también en el sistema de trabajo, y ahí fue donde incorporamos, esta es la primera película iberoamericana hecha, ahora se están produciendo varias, digamos, pero con un motor de render que es Unreal Engine y que trabaja en tiempo real. Entonces, y la verdad es que en Latinoamérica no existía antecedente de ninguna película que se haya hecho con ese sistema, entonces también nuestra película fue como un conejito de indias, y mientras nos largamos a hacerla fue como ir aprendiendo, resolviendo problemáticas que se presentaban, pero sabíamos que era la única forma, digamos, tal vez el sistema tradicional de producción animada 3D hubiera sido inviable simplemente por los recursos económicos que implica y por la amplitud de un equipo, ¿no? Entonces la verdad que fue un equipo chico con el que produjimos la película, basándonos en este sistema de trabajo y de este motor de render que nos permitió trabajar en tiempo real, más allá después de la animación, que bueno, tuvimos un equipo de animadores, y bueno, la animación sí particularmente fue tradicional, digo, ¿no?, con los sistemas de 3D, pero bueno, sí, fue un gran desafío, pero se cumplieron los objetivos. La película la produjimos técnicamente en 2 años, o sea, que es muy poco tiempo para una película animada, así que bueno, y después lo del blanco y negro. Sí. Y lo del blanco y negro fue una decisión estética, concretamente. La verdad que cuando nos planteamos ese presente que es Buenos Aires, año 2000, con nuestra Magdalena narrando por primera vez esta historia de lo que verdaderamente había pasado cuando ella, con su hermana, había llegado en 1926 a Rosario, dijimos, bueno, claramente ese presente tiene que ser color. Hicimos unas pruebas porque yo naturalmente dije, ¿qué pasa si hacemos, como el 80% de la película sucede en 1926? Claro. Digo, a nosotros obviamente las decisiones estéticas estuvieron basadas, inspiradas en el concepto del film noir. Fede y yo somos amantes del cine negro, del policial negro, de los años 30, 40, y la verdad que todo estuvo basado un poco en eso. Nosotros queríamos queríamos representar dentro del lenguaje cinematográfico
lo clásico, desde las puestas de cámara que elegimos, hasta la forma de narración, el montaje. Si bien le pusimos ahí una cuota tal vez de romper un poco el raccord en algunas secuencias de montaje que eran más modernas, tal vez podría decirse, sentimos que nuestra inspiración era el film noir. Dijimos, bueno, nos convencimos que estaba bien que 1926 fuera narrado en blanco y negro, y hoy creo que fue una de las decisiones más importantes que tomamos, porque me encanta esa decisión. Sí, aparte la estética es otra cosa. Adaptada y está inspirada la película. Fede, el codirector, es rosarino, y cuando hizo eso sí tuvo todo un proceso de investigación, y sobre todo hay un Prostitución y Rufianismo, que es un famoso libro rosarino de Yelpi, que fue como, en su momento tuvieron muchas entrevistas con él y hablaron mucho, que son datos muy fehacientes, recopilados de todo lo que era la red de trata y el negocio y las mafias. Y bueno, obviamente, como la película está inspirada y es una adaptación de esa serie, yo obviamente leí Rufianismo y Prostitución, ese libro que era fundamental, y Los Impuros. Esos fueron dos libros que leí para entender todo lo que era la lógica de la comunidad judío-polaca que se dedicó, digamos, ¿no? Y ahí hay como un paralelismo que está ficcionalizado, porque esto obviamente es una ficción, pero en el marco de un contexto histórico real. Una matriz. Digo, y el caso es la Suite Midgard. El caso de Raquel Lieberman es el caso conocido mundialmente, digamos, porque gracias a ella, que logró hacer la denuncia en Buenos Aires luego de escapar, 3 veces de escapar de la Suite Midgard, lograron descabezar un juez que tomó el caso y lograron descabezar a la primera organización mundial de trata de mujeres, que fue la Suite Midgard, que tenía sede en 10 países, y una de las principales sedes era Buenos Aires, la otra era Nueva York. Entonces digo, claramente, digamos, la mención de Raquel Lieberman fue un guiño a la historia, digamos, al marco histórico, pero bueno, es una ficción, claramente, ¿no? Y que traté de encontrar tiene como un marco histórico real, pero bueno, es totalmente ficcional. Cuando estaba escribiendo el guión, que estuve casi un año y 2 o 3 meses, al primero que le di a leer el guión fue Alejandro Vanelli, porque mientras lo escribía, o sea, en general uno en el proceso de escritura uno necesita ponerle rostros, ya sea una película live action, obviamente, o es natural, o en este caso que ya sabía yo personalmente que iba a ser una película animada, pero yo necesitaba, el proceso de escritura fue como si yo la fuera a filmar con actores en vivo, el proceso mío creativamente. Cuando se lo di a Alejandro, obviamente le dije, mira, Ale, lo primero es, yo mientras escribía, lo único que la veía era Norma, necesito que vos leas el guión, porque lo primero que quiero es que lo lea Norma, si vos lo considerás. Alejandro lo leyó de un día para el otro, me dijo, fue maravilloso, imprimilo, dejáselo en la casa, se lo dejé un viernes, y el domingo, cuando estaba yendo a comprar fideos para comer en mi casa con mi familia, me suena el teléfono y era Norma, hola Fernando, viste, frené así, 40 minutos hablándome de que había leído el guión, que estaba fascinada, y que me dijo, Fer, lo quiero hacer, de hecho te quiero conocer, venía a tomar té, y me acuerdo cuando fui a la casa, estuve 3 horas hermoso hablando con ella, tomando té, lo primero me dijo, ¿y por qué no la hacemos en vivo? ¿Viste? Porque ella la quería, yo le dije, bueno, tal vez ahora va a ser animada, tal vez después tiene otra versión live action, digamos. Pero bueno, la verdad que sí, hubo una simultaneidad. Hubo rostros y actores que los pensé en el momento de escribir, y gracias a Dios, porque me siento orgulloso del elenco que participó en hacer esta película, es como, estoy maravillado. Todavía medio que no lo puedo creer, y la verdad fue muy agradable, porque trabajar con profesionales de este calibre, aparte por cómo fue el método de grabación de voces, que también yo me corrí de lo tradicional. Lo tradicional en general es, te metes en una cabina de doblaje con el micrófono parado, tenés el monitor que te pasan el animático, obviamente interactuás, como director interactuás y le das marcas, pero acá yo decidí hacer otro sistema, y casi el 60% de las voces yo armé las escenas en un estudio donde los hice interactuar a los actores, y los grabé como si estuviéramos en un set, obviamente sin vestuario, sin maquillaje, sin luces, pero representaron la escena como si tuviera una obra de teatro. Entonces, ¿por qué? Porque me parecía que el desafío era lograr un realismo interpretativo en los actores,
que crearan ese realismo que sentía que necesitaban luego las voces puestas en los diseños de los personajes. Y bueno, yo personalmente estoy muy contento, pero porque tuve casi 14 días filmando con los actores adentro de un estudio, grabando las voces, digamos. Así que digo, bueno, ese fue... Pero sí, muchos de los que imaginé, por suerte y gracias a Dios, los tuve después. Puedo pensar en otra voz que no sea la de Ale Aguada haciendo Rocco Falcao, este personaje, porque aparte de lo que es él como actor, digo, pero... y bueno, por suerte me dijo, por supuesto estoy ahí para hacerlo. Así que sí. En términos, vuelvo a decir, es una película independiente que fue solo posible hacerla por lo que explicaba al comienzo, de este motor de render de Unreal Engine que te permite trabajar en tiempo real. Vos pensás que en esta película, si bien hubo momentos donde hubo más y algunos bajaron y subieron, aparte es una película hija de la pandemia porque el 70% de la película la hicimos en pandemia, o sea, yo la hice desde mi casa, 12 horas por día, mandé todas las computadoras a las casas de los animadores y por Meet, digamos, ya tenía la grabación de voces hechas en diciembre del 19, entonces eso fue clave y en enero del 2020 arrancamos la animación. Pero tiene el costo medio de una película argentina independiente y encima es animada, pero es eso, tiene el costo medio de una película independiente argentina, digamos. Yo me crié en el universo del live action, digamos, tengo 25 años en la industria, pero siempre tuve mi productora, siempre tuve un departamento de animación, vivíamos de dar servicios comerciales, entonces para mí la animación es algo muy cercano. Pero bueno, yo vengo del universo del vivo también y esta experiencia fue arriesgada. Algunos me dicen, fue como una épica y digo, sí, me encanta también el género épico fantástico, así que... Pero salió bien, digamos, y la verdad que la experiencia fue muy grata. Si bien fue ardua, pero fue muy grata y claramente el formato de Adult Animation me fascina y ya tengo otros proyectos. Después, la verdad que eso ya me escapa a mí un poco porque el mercado es el mercado y tiene comportamientos muy... Ahora el famoso algoritmo, el famoso... ¿no? Si el algoritmo indica que hay que licenciar, si no hay que licenciar, si hay que comprar... Pero ojalá, digo, la película la hice para los cines, evaluamos muchas cuestiones técnicas, la banda sonora, la música, hice un trabajo como si fuera una película live action. Y porque creo que la película, dentro de un cine, más allá que soy amante del cine, de esto de entrar a un espacio con gente desconocida, la escala, creo que la película está hecha y se disfruta mucho en el cine y no obstante después uno... Ojalá que la película pueda estar en alguna plataforma. ¿Para qué? Porque yo lo que quiero es que la película sea vista y que tenga la mayor cantidad de audiencia, ¿no? Claro. Las películas uno las hace para el público, así que ojalá que eso pase. Sí, lo primero es el cine y se estrena el 8 de septiembre, así que bueno, sí, con mucha expectativa y en este contexto que no tal vez es un poco difícil, es un momento difícil, pero con mucha expectativa. La pasión es el primer motor. Tengo la suerte y la fortuna con todos los altibajos de vivir del cine, de la publicidad durante 25 años, pero la pasión te diría que es el motor principal. Después, personalmente, por mis características, me gustan mucho los desafíos también, artísticos y productivos. Para mí, esto tenía los dos componentes. O sea, después lo que me pasó es que tenía muchas ganas de en el marco de esta historia o de este contexto crear, navegar por una historia de amor entre víctima y victimario muy controversial, ¿no? Esto de cómo se puede pasar, ¿no? de lo eterno a lo efímero, de la luz a la oscuridad, del amor al odio, ¿no? Que es algo que pasa, que está constantemente, ¿no? Y cómo este concepto del destino, que por eso elegí esa frase de Jean de La Fontaine en el arranque, que me pareció hermosa para definir, en el caso de Macarena del Circo, una sobreviviente y una mujer de 91 años que cuenta por primera vez, y esa definición del destino, ¿no? que en realidad lo construimos tratando de evitar los caminos, y que depende de nuestras elecciones muchas veces, ¿no? Me parecía que era temáticamente cosas que personalmente me gustaban mucho y sentí que
que este contexto, o esto que me disparó a mi tierra de rufianes, ¿no? Realmente sin conocer un poco la historia de nuestro país y del comienzo del siglo y esta realidad de la trata de mujeres, de lo que había pasado, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, la verdad que me fascinó. Y aparte porque me gusta mucho el género, film noir, el policial negro. Soy, como amante de esa época del cine. Y bueno, me pareció, creo que no hubo una sola palabra, vamos a decir una sola palabra, es medio difícil definirlo, pero bueno, fue como una combinación, ¿no? Entre la pasión, el desafío de hacer una película clásica, un film noir, que seducía mucho un thriller, incorporar el concepto de una historia de amor entre víctima y victimario, digamos, y naufragar con esa dualidad y esa historia de amor controversial, ¿no? Cómo el ser humano puede ser también tan controversial, ¿no? Pasar en un abrir y cerrar de ojos en esto de lo eterno a lo efímero, de la luz a la oscuridad, del amor al odio, de cómo ante situaciones extremas, no obstante, que es lo que le pasa a ella, después de matarlo le dice, ¿no? Y hay algo que, bueno, tal vez en 2 semanas va a salir, porque estoy ahí por producirlo, hay una canción de la película, que escribí la letra, que la cantó Elena Roger, que acá hay un fragmento en francés, que si Dios quiere, la semana que viene estamos haciendo un videoclip con Elena, pero va a ser del tema completo, y la letra habla de... Es como la mirada de Magdalena sobre esta historia de amor, ¿no? Metafóricamente. Sí, sí. Y habla de esto que estoy diciendo, ¿no? De cómo... Nada, del comportamiento que puede tener el ser humano en el marco del amor, ¿no? Sí. A ver, ¿quiénes la vieron? La vio Maite, la vio Nico, y Norma no pudo venir porque hice varias funciones privadas porque está delicada de salud. Norma, delicada no, digamos, está con algunos temitas de salud, no pudo venir, tiene abajo un link, y de hecho estamos viendo a ver si logro traerla acá para hacerle una función privada, más allá de que ojalá, dependiendo un poco de cómo esté su estado y cómo se sienta, a ver si puede estar el martes 6 de septiembre en la Van Premier. Marrale creo que la vio porque le mandó un link, tampoco pudo venir acá porque está grabando, pero bueno, sí, les puedo decir que bueno, Nico y Maite quedaron fascinados, y bueno, obviamente tengo la expectativa de que todos, el gran elenco que tiene la peli la pueda ver, y bueno, igual si no les gusta ya no hay discutido, ¿viste? No puedo hacer nada, pero bueno, sí, tengo la expectativa, porque la verdad que tengo solo palabras de agradecimiento de que realmente vinieron porque les gustó mucho el guión y una propuesta original. Entonces la verdad que para mí es importante el feedback de ellos, así que bueno, de algunos ya lo tuve, veremos nosotros. Yo estoy contento, la verdad que fue todo un camino largo. Y cuando uno piensa algo, que después de tanto tiempo se cristalice, que uno se sienta bien al ver una obra que hizo, la verdad que es una sensación agradable, pero la mía no quiere decir que sea la del resto del público, digamos, ni de los actores ni de los espectadores. Bueno, hay algo también en el look, digamos, de los diseños y de las puestas que tiene que ver con que podría tener referenciado el concepto del cómic, claramente, digamos. Tanto Fede como yo somos amantes del cómic también, ¿no? Muy bien. Entonces, pero bueno, es una obra que asumió personalmente con Fede, siempre dijimos, estamos asumiendo muchos riesgos en términos artísticos, pero estábamos convencidos y que realmente podía funcionar y quedar muy bien, y bueno, hoy me siento por lo menos conforme que con lo que pensé, bueno, sucedió, digamos, ¿no? Siento que está plasmado, por lo menos, porque fue un objetivo, pero fue un objetivo, ¿viste? Dentro de una materia que era muy subjetiva, que era algo que no tenía antecedentes, que uno no sabía cómo se iba a lograr. Obviamente después hay variables, como yo contaba, el sistema de grabación de voces, para mí fue algo, sinceramente es una de las decisiones de las que más orgulloso me siento, porque fue una gran decisión, porque eso le generó un realismo en las voces que después es trasvasado y amalgama muy bien con el personaje. Entonces cuando vos en las voces animadas
vos no sé, viste que, a ver, nos pasa esto de que cuando ves, a veces vos ves la voz por un lado y la animación por el otro. El gran desafío era que yo sintiera, yo primero, en primera medida, porque digo, si a mí no me convence al público que va a ver la peli tampoco. Sí, te lo crees, genera un verosímil, ¿viste? Un realismo que para mí era la clave. Y vuelvo a decir, no había una forma, no tenía ni idea si me iba a salir bien. Los dos nos gustaba mucho el cine clásico, el film noir, y siento que sí, que cumplí con el deseo, que fue el motor, que fue la inspiración, que fue Tierra de Rufianes, y me parece que en esta película creo que logramos por lo menos honrarlo, digamos, no le falta el respeto, creo que se cumple con lo que la historia de esos años, de los 30, de los 40, que muchas películas han representado, creo que es una... Sí, creo que lo logré. En ese sentido me siento tranquilo, me siento bien, convivo bien con la peli que hice. A mí me hizo acordar mucho a la película El Camino Negro de 1988, una película nacional, que tiene una pequeña relación, que ella es polaca, viene argentina, la hace ejercer la prostitución. Puede ser, no estoy hablando, no la vi, te soy sincero, no vi la película, pero a ver, siento que cuando yo, que desconocía, cuando vi Tierra de Rufianes, me di cuenta que en realidad es una historia, no digo universal, digo, esto de lo que pasó post Primera Guerra Mundial, de cómo muchas mujeres fueron traficadas, engañadas, obviamente, ¿no? Pero, y bueno, en ese momento, en esos años de tanta inmigración recibida aquí, digo, entiendo que debe haber muchos casos. De hecho, sé que le pasó a mujeres francesas, o sea, no solo fueron polacas, claro, ¿no? sí, totalmente. Italianas, francesas. Entonces digo, entiendo que fue un momento de la historia donde lamentable, pero bueno, sí. A ver, te puedo decir que soy un amante de Scorsese, digamos, ¿no? Es como una respuesta obvia, porque creo que todos somos amantes de Scorsese, digamos, no estoy diciendo nada original. Después hay una obra que creo que es la madre de todos en términos de tal vez el género de mafia, ¿no? Que es El Padrino, digo, no sé cuántas veces vi, el 1, 2 y 3 así hice como, ¿viste? Sábados completos de las 3 seguidas. Soy fanático digamos, y creo que Coppola, digamos, más allá de la diversidad que tiene tal vez la obra de Coppola, para mí esa película es con lo que se podría solamente enseñar cine en las escuelas, digamos, ¿no? Ahí tenés todo, podés agarrar todas las ramas. Pero bueno, después, digamos, no sé si identificar uno. Creo que algo que me inspira mucho y que he estudiado, lo he estudiado es Scorsese, digamos, ¿no? El arco que traté de generar en esta historia, ¿no? de algo que pareciera imposible, vuelvo a decir, y cómo se relaciona con los eventos, ¿no? Cómo el destino se construye, digo, es el que es a partir de eventos y decisiones, ¿no? Y el destino de Magdalena fue el que fue por decisiones que también tomó, ¿no? Y trato de hacerle honor a eso, ¿no? Honor en el sentido de que la vida de cada uno de nosotros depende, en la mayoría de los casos, de las decisiones que tomamos. El entorno o el contexto, digo, porque uno siempre es uno y el contexto, ¿no? En todos los órdenes, ¿no? Pero la realidad es que yo traté de pensar mucho en el contexto de este personaje, tanto de Ian como de Magdalena, porque Ian tampoco pudo elegir, y yo ahí lo dejo, porque esto que es la reflexión que hace ella también, tampoco pudo elegir, ¿no? Sobre su destino, ¿no? Porque huérfano de madre al nacer, criado por el padre es asesinado a los 8 años, es lo que se revela posteriormente, pero y muchas veces, ¿no? Y casi formados y criados para que sean asesinos, ¿no? Para que puedan llevar adelante el legado de esta organización criminal que representa a esta familia. Entonces, como él tampoco, y es el lado A y B, ¿no? El lado, la oscuridad y la luz que todos los seres humanos tenemos, bueno, ¿no?
expuesto en este contexto, ¿no?, de rufianismo y de mafias y de en ese contexto una historia de amor, que él por primera vez también siente algo por una chica que nunca sintió, ¿no? Y esa chica sabe ver ese lado de luz de Ian para sentir que puede enamorarse o enamorarse, ¿no?, como sucede. Sí, sí, sí. Pero bueno, después esto, por eso digo, esta es la dualidad y lo controversial que puede ser el vínculo entre dos personas, ¿no? ¿La película fue presentada en el auditorio de Comic Con? No, ahí lo que hicimos, fuimos a dar una charla con Maite y ahí simplemente proyecté el tráiler. No, y fue un poco una charla corta de media hora para contar un poco la experiencia de cómo había sido el doblaje. Bueno, mirá, lo pensé, como Fede, que es el codirector, ya hace un año y pico está viviendo en Canadá y él es rosarino. Y de hecho ahora estoy hablando con el papá porque él obviamente tiene el papá vive un poco en Rosario, en Buenos Aires, y lo que quiere con el distribuidor estamos viendo si podemos hacer una función especial en Rosario. Es una historia que está basada en ese contexto histórico real de Rosario, así que me parece hasta... Digo, aparte quiero que la gente de Rosario, porque hay mucha gente muy valiosa de la cultura de Rosario, que también ellos puedan ver la peli y se sientan orgullosos, también porque Fede es uno de los codirectores y es rosarino, digamos. Así que me encantaría, estamos viendo si podemos hacer una función especial. Bueno, cerramos. Sí. Sí. Bueno, buenísimo. gracias. Me alegro que les haya gustado.